Muchas gracias, Ceci. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Cuál de los dos? Los dos. Los dos, ok. Bueno, primero que todo, Ceci, muchas gracias por la introducción y por esta bienvenida. Es para mí un placer estar aquí con todos ustedes. He tenido la gran fortuna de querer a México desde que era muy niño, desde que crecí en un país que perteneció en su tiempo al Virreinato de México durante la colonización. Y Costa Rica es un lugar muy especial que tiene una gran deuda a la cultura de México, así que cuando empecé a viajar de niño, la primera gran ciudad que visité fue la Ciudad de México y quedé totalmente deslumbrado, no solo por la ciudad, la belleza de la cultura de este gran país, pero al moverme a Estados Unidos empecé curiosamente a visitar otras partes de México y he sido muy privilegiado de estar en muchas universidades, desde Calexico, a Puebla, a Monterrey, a la Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara. Realmente me siento muy privilegiado de recorrer este gran país y hoy me siento muy feliz de conocer otra dimensión de México, aquí en Ciudad Victoria, en Tamaulipas. Como notarán de inmediato, se me hace difícil hablar en castellano, en español, no porque no lo sienta, es mi lengua natal, pero llegué de muy pequeño a Estados Unidos y a veces me trabo o me pierdo un poco, así que de antemano les pido disculpas. He preparado esta tarde una conferencia que no será muy larga, espero, no les quiero cansar, pero lo que he decidido es hacer un recorrido por 4 obras recientes en los últimos 8 años, pero antes de dedicarme en más detalle a estos 4 proyectos, quería hablar de un tema que últimamente me interesa más que la arquitectura, y es la reflexión sobre el espacio. Por supuesto, la arquitectura es espacio, y como ven aquí en mi título, es una serie de reflexiones porque me preocupa mucho el estado de la arquitectura actual, me preocupa la ciudad, me preocupa todos los problemas que afrontamos en esta condición. ¿Por qué el espacio? Quiero, a ver cómo avanzo. Quiero empezar con este tema y a la vez dar un vistazo rápido por algunas obras anteriores para darles un contexto de la obra en general. Pero empiezo con esta cita de uno de mis artistas favoritos. Tal vez, si es posible, bajar las luces, no necesito leer, y así las imágenes tal vez son más, se ven mejor. El artista Giacometti, seguro ustedes conocerán su obra, sus famosas piezas son estos hombres verticales, mujeres, objetos que son exageradamente piezas, digamos, hechas como si fuera un retrato existencial de la condición humana, ¿no? Giacometti es uno de los grandes artistas de cualquier momento en la historia y es uno de mis favoritos precisamente porque él usaba la escultura no como escultura, sino como una forma de encontrar y definir el espacio. Inclusive en esta bella cita donde él dice que el espacio no existe, el espacio tiene que ser creado, pero sí, el espacio no existe. Inclusive en esta bella foto de Cartier-Bresson ven al artista colocando sus piezas conocidas de bronce y el artista las está localizando
en el medio de esta nada, en el medio de este espacio vacío y blanco de la galería. El artista está movilizando sus obras. Tal vez la obra de Giacometti que más me entusiasmó desde estudiante, yo era un joven estudiante de 16, 17 años, y esta obra nunca se me olvidó. La conocí en una clase de escultura y me fascinaba esta pieza, tanto así que consciente o inconscientemente siempre he regresado a esta pieza, porque realmente califica y define esa condición de la cual Giacometti habla cuando él dice que el espacio no existe, sino que el espacio se tiene que crear. Y en esta pequeña pieza me fascinaba esta plataforma, ¿no? De donde el artista localiza dentro de esa plataforma lo que llamaríamos en términos arquitectónicos el site, el lugar, el sitio. Él organiza una serie de piezas que se orquestan para crear un diálogo, para crear una conversación que ya deja de ser un objeto y se convierte en un diálogo, en un intercambio. Y esto es lo que me ha atraído siempre de la obra de Giacometti, porque su obra está siempre en este dinamismo, en este diálogo. No, es imposible hablar del espacio y no referirme a mi ciudad adoptiva, que es la ciudad de Houston. La ciudad de Houston, si ustedes siguen un poco la política urbana del país vecino, es la cuarta o próximamente llegará a ser la tercera ciudad más grande del país, junto a Nueva York, Los Ángeles y supuestamente suplantará a Chicago. Houston es un paradigma de la ciudad del siglo de late capitalism, el capitalismo tardío del siglo XX, pero es una ciudad totalmente a veces incomprensible, precisamente por esa condición donde el espacio paradójicamente no existe. Lo que existe es este territorio que se desplaza hacia el Golfo de México, hacia el borde donde está la isla de Galveston, y el puerto de Houston se presenta en esta foto de NASA. Como ustedes saben, Houston es la ciudad del espacio, es donde está la NASA. Es también la primera palabra que se lanza al espacio propio desde la Luna, cuando el astronauta Armstrong dice: Houston, we have a problem. Houston, tenemos un problema. Y es también una metáfora muy fuerte, un simbolismo muy fuerte del problema que tenemos hoy en cualquier ciudad o cualquier resumen urbano. Esa idea de que tenemos un gran problema en esta planicie de espacio. ¿Y a qué me refiero? Lógicamente, ese paisaje lunar, como lo llamo yo siempre a Houston. Esta es una imagen de un fotógrafo conocido, Alan McLean, y esta foto es precisamente de 1977, que es yo llegué a Houston en agosto de 1977, y este es precisamente el paisaje con el cual me encontré viniendo de una ciudad pequeña, San José, una ciudad muy densa, muy llena de variedad y diversidad, y totalmente tropical. Al llegar a un espacio de esta índole me atontó, me impactó de una forma muy violenta. Esto era, bueno, ya han pasado 4 o más décadas, la ciudad se ha ido rectificando de esta idea, digamos, de no definir el espacio, sino simplemente apoderarse de su planicie. Lo que ven aquí es simplemente edificios que se derrumban para establecer en esa época estacionamientos de automóviles. Es imposible separar esa imagen de 1977 a esta imagen, a estas 2 imágenes. La primera, a la izquierda, es algo de que la ciudad hoy se jacta o se
se enorgullece de decir que tiene la autopista más ancha del planeta, como si eso se convirtiese en un gran logro de la civilización o, por decirlo, del progreso, cuando sabemos que es totalmente lo contrario. También Houston, como pueden ver en este dibujo que hicimos en la Universidad de Rice, es tan inmensa que en ella caben, al menos las que hemos podido contar, 9 ciudades que tal vez ustedes han visitado o tienen conocimiento, desde San Francisco hasta Pittsburgh y otros tipos de ciudades. Así se dan cuenta del monstruo de este tamaño. Perdón. Perdón. Algo. Cuando uno llega a la ciudad, principalmente por el aeropuerto principal, se deslumbran estos grandes ríos que ven, estas grandes autopistas que parecen ir a alguna destinación, pero realmente no van a ningún lugar. O sea, lógicamente llegan a un lugar, pero están como perdidas en el horizonte, ¿no? Uno pasa por la ciudad, uno va de una distancia A a una distancia B. Esta es la condición de la ciudad, ¿no? Esta ciudad de energía, también Houston, además de ser la ciudad del espacio, es la capital de la energía global, es donde se imponen los precios del petróleo, o sea, es la ciudad que tiene las petroleras más grandes del planeta, desde Exxon hasta Chevron, Shell, todas estas compañías. Y es curiosamente una ciudad que, a pesar de esta enérgica situación en la cual se encuentra, es también muy frágil, y es una ciudad totalmente vulnerable, precisamente por esa codicia del espacio que no puede definir, sino simplemente derrama. También los huracanes nos recuerdan siempre otro tipo de fragilidad, ¿no? Cuando inundan la ciudad, porque en esa avaricia, en esa codicia de no definir el espacio, sino simplemente ocuparlo, desecharlo, destruirlo, expandirlo a toda costa, se crean problemas de desagüe, se crean todo tipo de problemas. Y es, como dije al principio, es tal vez la ciudad más exquisita en demostrar la fuerza de un capitalismo brutal, ¿no? Que no para, no tiene tiempo para reflexionar. Entonces se convierte, y esta es una fórmula que yo he decidido que corresponde o que filtra y suma muy bien esta condición cuando el espacio no se define, porque si el espacio se definiese, tuviera más significado en cómo se aprecia, cómo se nutre propiamente del tiempo, sino que todo es una memoria muy corta y todo es una ganancia muy rápida. Esta condición es global, no es solo local, esto lo pueden ver en cualquier ciudad del planeta. Pero en Houston se ve como el producto más exquisito, en mi opinión, de esta gran autodestrucción. Y así la fórmula de construir se basa precisamente solo en cómo se construye con menos dinero para sacar más ganancia. Como estos edificios que ven aquí de housing, si los estudian con cuidado, verán que el estacionamiento es lo que se protege, que el estacionamiento es todo en la ciudad, es el conductor de movilización urbana. Después sigue otra capa que tiene un tipo de resistencia número 2, resistencia número 3. Todo es una ecuación económica que en un huracán de gran violencia se lo llevarán o lo destruirá. Esta es la inversión que ocurre frecuentemente en la ciudad. Y estoy diciendo estos resúmenes simplemente para explicar esta falta de definición del espacio. Houston también se jacta de ser la ciudad más grande que no tiene zonificación.
eso en cierta forma romanticiza, digamos, una ilusión de libertad, pero también crea grandes problemas de densidad y también crea una cierta belleza metafísica que se puede entender en esta imagen de Paul Hester, un fotógrafo conocido en Houston, que muestra ese tapiz verde donde existe la ciudad. Realmente lo demás son como apariciones en el desierto, como espejismos de una ciudad que simplemente se prende de 8 a 5 y se apaga de 5 a 8. Antes de empezar, en las 4 horas que voy a dedicarles un poquito más de tiempo, quiero enseñarles brevemente esta condición de la que me refería en estas reflexiones, de cómo tratamos en mi estudio siempre de localizar esta idea de crear el espacio. Más que el edificio, los edificios principalmente a mí no me interesan tanto como el espacio o el tiempo. La arquitectura es simplemente el conductor en el cual existen estas condiciones de espacio y el tiempo. Este pequeño edificio es una de las primeras obras y este es lo que encontramos, un lugar abandonado sin definición, simplemente un parking lot que se diría, ni tiene el suficiente tamaño, 39 pies por 300 pies de largo, y aquí teníamos que diseñar y construir una imprenta para dibujos artísticos, y precisamente es esa condición de que ese espacio no existía, estaba ahí, que es distinto a existir como condición arquitectónica, y usamos esa condición lineal para establecer una serie de capas que se convierten en capas espaciales. Ya no es simplemente una fajita de tierra que ha quedado abandonada, sino que se convierte en un territorio totalmente inesperado, en un territorio que de pronto abunda con la arquitectura a través de la condición de definir precisamente, de crear el espacio. Algo que es transmitido en el interior, así como en el exterior, una condición de luz, del paso de la luz, para crear estas imprentas. O sea que esa línea del territorio sin definición se define a través de estas capas que van creciendo, así como la luz se mueve del este al oeste o la luz del norte vierte el interior del volumen. En otro lugar totalmente distinto a Houston, en Marfa, que no está muy lejos de donde estamos, está al suroeste de Texas, muy cerca de El Paso. Es aquí otra demostración de lo que hacemos en definir y crear el espacio. Puse esta imagen porque este fue el estudio cuando Ceci vino a Rice en este estudio, porque yo hacía diferentes obras con los estudiantes, y este es uno de los periodos donde hicimos uno de los talleres. Inclusive hoy me consiguió una foto que había perdido, y aquí ven a los grupos, los 9 estudiantes. En Rice tenemos clases de término medio, 9 a 10 estudiantes, y aquí ven al grupo frente a la Fundación Chinati de Donald Judd. Pero este proyecto lo visitamos cuando estuvimos ahí, ya estaba construido, pero estas imágenes son a principios de 2002 o 2003. Y lo que quiero que vean aquí, como Houston, la misma condición de un espacio infinito, ¿no? Que no tiene definición por su amplitud, por su vastedad. Y cómo la arquitectura tiene entonces esta condición de crear el espacio. Y aquí lo demuestro igual que el otro proyecto anterior, donde esa condición de crear el espacio nos transmite, por ejemplo, la abstracción y la total indiferencia
de un desierto se convierte de pronto en algo mágico, simplemente porque la arquitectura puede movilizar sus instrumentos, sus coordenadas, a encontrar cómo crear el espacio dentro de esa vastedad. Entonces toda la casa se nutre, se diseña como si fuera un objeto, como si fuera un talismán, como si fuera un instrumento solar, para entender el paso del tiempo, también entender la condición de la casa en el desierto. Todo es una serie de capas, de nuevo, capas que se van movilizando, y poco a poco ya esta casa tiene casi 22 años, y hace un par de meses estuve aquí y me encanta ir porque el paisaje crece y está creciendo, y la casa está feliz, está creciendo en el tiempo. Precisamente esa condición de crecer en el tiempo es como se crea el espacio se crea en esa condición de tiempo. Este es uno de los lugares en la casa donde usamos ciertos elementos arquitectónicos para condicionar, localizar, dividir, enfocar, dilute, todas estas condiciones que la creación del espacio desata. Inclusive el estacionamiento se convierte, cuando está vacío, se convierte en una tipografía en el paisaje propio. Y poco a poco esta imagen tiene como 18 años, algo así, pero los árboles todos se plantaron, son todos nuevos, algunos nativos, las montañas Davids en la distancia, y ahora ya casi esta fachada no se ve porque los árboles han crecido y han nutrido, han definido, han creado su propio espacio. Y en proyectos, distintos proyectos a través de los años, en mi propia ciudad, esa idea siempre es constante. Cómo crear el espacio, como decía Giacometti, cómo no solo crearlo, sino cómo disponer de la situación propia, la circunstancia de un proyecto que puede ser en mi ciudad adoptiva o en el estado de Massachusetts, como ven en esta obra de hace varios años, o en Indiana, donde otra condición, y hay que crear este espacio, en este caso para un centro de niños, o espacios particulares en condiciones a veces difíciles, y cómo crear una serie de espacios que dan rotundidad y dan total abarque a la obra de arquitectura. Que la arquitectura simplemente, como dije, es un instrumento de este deseo de definir y de crear el espacio, o inclusive en autopistas, como esta obra que hicimos también hace unos años, donde la indiferencia de la autopista se convierte en cierta forma en una búsqueda espacial, como el edificio se localiza perpendicular a la autopista y las ventanas llegan a ser así como una serie de frames, de marcos que nos actualizan y nos dan a entender la singularidad de ese espacio específico. Este era otro proyecto, bueno, seguimos trabajando en él, pero solo les muestro para enseñarles la variedad de condiciones donde estas reglas de crear el espacio pueden ser de carácter más social, como estas viviendas en Francia, o inclusive una casa particular que ven en esta imagen de hace unos años, o un pequeño hotel que terminamos hace 9 años en Marfa, de nuevo, donde hemos hecho otras pequeñas obras, un hotel que se apodera de la esquina
y nos da, los cuartos se convierten no en 55 cuartos del hotel, sino se convierten en 55 formas de ver el espacio que rodea el hotel, porque el hotel tiene 360 grados de vista y cada cuarto tiene un dominio específico, un contenedor específico del espacio que rodea cada cuarto. Entonces, cada experiencia de nivel a nivel, de ventana a ventana, establece esta condición. Ahora voy a dedicar un poquito más a 4 proyectos recientes y empiezo con este centro budista en Houston. Este es uno de mis proyectos que me ha traído más felicidad, porque es una congregación de budistas de Corea. Es un budismo moderno, sumamente sofisticado. Es un budismo, no soy una autoridad en el budismo en sus muchas interpretaciones, pero el budismo Won, que quiere decir círculo, de estos coreanos, me ha impresionado profundamente. Me ha impresionado particularmente por la visión profética del fundador, que él veía en 1916 el camino que el mundo estaba tomando, la total vastedad de distancia que existía, se estaba creando dentro del espacio espiritual y el espacio material. El espacio material se estaba apoderando del mundo y ese desbalance le preocupaba mucho a Sotatzen, que es el fundador, y es la base la base de las scriptures de esta fe budista. Ellos tienen un espacio, esta es la ciudad de Houston, en su desparramo, como vieron antes en la imagen inicial, y pueden ver la localización del centro budista. Es un edificio pequeñito, 6,000 pies cuadrados, pero está rodeado de ese gran zoológico capitalista, como me gusta, o de negocio, de comercio, donde todo se vende, ¿no? Las casas se destruyen o se utilizan para otro medio, unas se convierten en iglesias, otras se convierten en lugares para barbacoa o lo que sea, cualquier cosa, todo se vende. Y en medio de este remolino, los budistas tenían esta pequeña propiedad, había una casa pequeña al frente de la propiedad, y tenía estos árboles maravillosos. Los dibujos no se ven muy bien, pero lamento, porque este es uno de los primeros bocetos, y la presencia de estos 3 árboles ya, en mi opinión, creaba un espacio muy singular que yo quería desde el principio de alguna forma condicionar. Entonces aquí pueden ver la condición existente, la casa que estaba frente a la autopista, a la calle principal. Y lo que hacemos es simplemente rotar el nuevo edificio, que tiene 2 pisos, porque la casa era pequeña, apenas 1,200, 120 metros cuadrados. Entonces pusimos el edificio a este a oeste para establecer 2 recintos, 2 localidades, una totalmente de carácter espiritual y la otra de carácter más público, donde existen los programas como una biblioteca, una galería, no sé, que hay un símbolo, no sé. El técnico, si hay un técnico, tal vez es como un anuncio. ¿Será que yo he hecho algo? Gracias. Aquí se puede ver muy bien en este dibujo, es uno de mis dibujos iniciales, donde los 3 árboles realmente localizan
y protegen el edificio. O sea que el edificio reclama y recrea un espacio que, en mi opinión, existía pero no estaba aún presente. O sea que la arquitectura es simplemente un medio por la cual esas definiciones se realizan y se manifiestan. También esta condición espacial nos hace posicionar el edificio en dos etapas del tiempo. Una es un tiempo veloz y rápido que tiene que ver con los programas públicos, la biblioteca, las oficinas, inclusive las habitaciones de los budistas, una pequeña galería, y después el espacio de atrás es el espacio más importante, que es donde los budistas se reúnen y tienen sus oraciones, sus rituales. Aquí pueden ver el contexto que nos rodea, ¿no? Un contexto típico, como vieron en las imágenes, de un taller de reparación de automóviles de alta velocidad, al lado derecho con una industria de construcciones de acero. Todo este ruido se olvida dentro de la organización propia de estos nuevos espacios. También en este dibujo pueden ver las diferentes programas. Es de 2 pisos, salvo el lugar de oraciones, el Dharma Hall está al final. Solo caben máximo 48 congregantes, porque eso es un budismo muy pequeño, son apenas 1.200.000 en todo el mundo, pero tienen congregaciones en diferentes partes de Estados Unidos y en México. Creo que hay una en Argentina, me parece. En Canadá hay 2, pero esta es la más grande en Texas. En la sección se entiende como se localizan los espacios públicos como si fuese un tipo de almohada que logre pacificar el sonido y el ruido, todo lo que pasa alrededor del edificio, para hacer que el Dharma Hall, que es el espacio principal, el espacio céntrico, tenga una gran placitud. Aquí en esta imagen que me gusta mucho es la construcción de ese espacio, que tiene una densidad para insular, para aislar, luego para que no haya un sonido. Lo único que se escucha son las oraciones de los budistas y el bello sonido de los instrumentos, de las oraciones, de los cantos. Es un ritual muy hermoso, de una concentración total. Aquí ven el edificio justamente anclado por el primer árbol, el primero de los 3. Se presenta en medio de esta isla verde, ¿no? Con el taller a la izquierda y el lugar a la derecha, que es donde en una casona ahí se producen estructuras de acero. Les estoy enseñando diferentes fotos, diferentes estaciones. En la parte de arriba, en el segundo piso, los monjes, los budistas que visitan el lugar, o el ministro aquí vive, y son solo 4 cuartos con un espacio público donde no hay una sola decoración. La única decoración es el árbol propiamente, que se ven de diferentes momentos dentro del espacio. Cuando se llega al edificio hay 2 entradas, una para el público en general a la derecha y la otra que es más privada para los participantes. En este dibujo se nota un aspecto muy singular de aislamiento, otro tipo de aislamiento. Hablé del aislamiento al sonido, pero también el aislamiento visual, porque como vieron en las fotos de la calle, el edificio está rodeado
de estos ásperos establecimientos donde no solo es el ruido y el sonido, sino que es visualmente muy distrae demasiado, ¿no? Entonces la idea aquí es que puedas salir del pequeño templo y caminas, y siempre caminas en esta muralla que se levanta y tiene los árboles siempre alrededor, pero nunca se ve, cuando uno camina alrededor, nunca se ve los edificios que rodean el templo, simplemente se ve el cielo o el suelo. Y lo mismo sucede en el interior, son espacios muy modestos, de presupuesto económico, pero muy bien construido, con materiales sólidos. Y todo es una condición de movimiento casi cinemático desde la entrada a llegar al espacio principal, que es donde los budistas se reúnen y ofrecen sus plegarias, sus oraciones, sus rituales, y tienen este domingo estuve con ellos, este domingo pasado. Yo los veo de vez en cuando, nos reunimos a tomar café y hablar, y tenían una bella, el altar era distinto a como lo ven aquí, porque había habido un funeral el día anterior, y eran unas orquídeas moradas con unos colores extravagantes, pero tenían una vitalidad casi como lo opuesto, como una celebración propia de la vida, ¿no? Y las fotos no le hacen justicia al espacio, pero a través de esa ventana que mira al suelo se ve la enredadera que en el invierno se seca, en la primavera se pone verde, se vitaliza, ¿no? El segundo proyecto es una casa pequeña para uno de mis vecinos. Y esto es en Santa Fe. Santa Fe es una de las ciudades más viejas de Estados Unidos. Es una ciudad que antes era parte de México, como ustedes saben, de España. También se conecta con el Camino Real. Y es una ciudad que tiene mucha cultura, porque es una ciudad muy progresista, inclusive Santa Fe es una ciudad de las artes realmente, pero es una ciudad preciosa porque tiene un cierto encanto a ser no una típica ciudad del país, así como Nueva Orleans o tal vez a San Francisco. Estas ciudades son muy particulares, precisamente por su condición histórica. Aquí ven la ciudad en medio de la gran planicie, justo frente a las montañas Sangre de Cristo. En este pueden ver un puntito verde, no sé si lo localizas, pero ahí es donde está esta casa que no hemos terminado hace un par de años, pero está rodeada de una gran reserva hacia la derecha, y muy cerca de la Ópera Santa Fe, que es una de las grandes opera houses, casa de ópera del país. Esta es la vista precisamente del solar. Uno de los elementos principales en esta condición donde el espacio no existe, sino cómo se empieza a crear, era cómo hacer que la casa se enraíce, se vierta dentro del paisaje, y cómo podíamos usar la topografía propia del lugar, porque es un lugar espectacular donde hay un gran cañón que cae a casi más de 120 pies, y tienes una posibilidad de utilizar esa caída como un fenómeno de borde, de precipicio. En estos bocetos se ve esta idea de usar los varios elementos del programa, creando en sí una serie de patios específicos, pero siempre tratando de empujar la casa hacia
el cliff, ¿no? Donde está el gran empeñe que baja a 120 pies. Entonces empujamos la casa lo más que se pudiese para poder crear esta serie de tapas, ¿no? ¿Cómo se dice? Plataformas, perdón, que van bajando y cada una tiene un jardín muy específico. Aquí se ve mejor en este axonométrico donde todos los elementos tienen una proporción, creando una serie de espacios que definen distintas condiciones. Está un espacio de rocas del desierto a la izquierda, un patio de árboles como piñones, otro patio y después el gran declive. Aquí se ve muy bien a lo que me refería de nuestra primera condición fue crear un espacio dentro de esa gran neutralidad, casi una tundra, ¿no? Como en la superficie plana del vecindario. Y como acercamos la propiedad, como empezamos a movilizar la tierra para acercarla más al Gran Cañón, ¿no? Que es donde se desliza el empeñe y las montañas de sangre de Cristo en la distancia, que son montañas preciosas, siempre tienen un poco de nieve y en el invierno se llenan de nieve. Aquí se ve muy bien cómo empezamos a utilizar la topografía, ¿no? El nivel, cambiando los niveles para establecer esos escalones, esas plataformas que van bajando, precisamente para crear un horizonte flotante, como si la casa fuese un buque al filo del gran declive, ¿no? Y eso es algo que se siente cuando uno está en la casa, especialmente en los espacios interiores, ¿no? Donde uno llega y de pronto se siente que la casa se aproxima al gran vacío. Es una experiencia espectacular cuando uno está en el espacio porque multiplica esa condición espacial, ¿no? Aquí se ven cómo van bajando esas etapas, como pudimos bajar la casa, y también la casa está camuflada, no se ve de la calle, tiene privacidad absoluta. Aquí es una de las imágenes que más me gusta, que está de la cocina. Cuando uno va caminando por la pequeña casa, estás casi al filo la gran caída, así como desde la cocina se ve como hemos bajado la casa para proteger y crear más privacidad para los espacios públicos. Estas fotos fueron justamente después de la casa terminada, pero ahora el paisaje ya empieza a regresar y empieza a apoderarse de su entorno. Inclusive aquí ven el gran acto de fe de esta pequeña wisteria que eventualmente va a crecer, pero hemos tenido un problema que los dueños no viven aquí todo el tiempo, entonces los venados vienen y se comen la wisteria. Entonces hemos diseñado un sistema para protegerla y que pueda eventualmente en unos 3 años todo el trellis se llenará de wisteria. Esta es la condición a la que me refería cuando uno está en uno de los cuartos, sientes como que estás en la esquina de un buque, ¿no? Como lanzándote hacia el espacio. Y aquí se ve como esa condición baja y el gran declive, ¿no? Que baja a 120 pies. Es la única casa en el vecindario que no es el color de adobe. Es un color que se ha uniformado, se ha creado como casi a veces patológicamente como el único color admitido en Santa Fe, y nosotros pudimos convencer a los vecinos que nos dejaran utilizar otro color natural de la zona, que es el cenizo o sage, que es este color verde precioso. Pero cuando pintamos la casa, el estuco, el cemento de bloque y estuco, los vecinos todos se enojaron porque no se dieron cuenta que iba a tener tanto
resplandor, y ahora nos han dejado en paz porque el paisaje se ha apoderado del entorno. El tercer proyecto lo acabamos de terminar hace 2 meses, es una casa en Dallas. Aquí hemos hecho un par de obras, pero esta es tal vez una casa muy significativa, para nosotros duramos 6 años trabajando en ella, pero es una casa que la quería mostrar porque la casa anterior es una casa muy humilde, muy modesta, pero muy bien construida, como decía anteriormente. Eso es lo más radical que podemos hacer hoy en nuestra disciplina, construir bien, casi contra las indolencias del mercado, ¿no? Pero en este vecindario en North Dallas es un lugar muy extraño, donde hay una aptitud y un apetito por unas casas inmensas, casas que tienen tamaños desbordantes, como la que ven aquí a la izquierda, o esta otra casa a la derecha. Y son casas que se han apoderado de este vecindario, y son realmente, hasta me atrevería a decir, un poco espeluznantes, porque dices, ¿cómo vive una familia, una pareja y 2 niños en una casa de miles de pies cuadrados? Entonces, esta casa me interesaba particularmente porque la cliente es una fotógrafa de Dallas, muy conocida fotógrafa, y ella creció en este vecindario con sus niños, su esposo, pero en esos tiempos, ella ya tiene una edad mayor, en esos tiempos todos estos lotes eran fincas. Entonces la casa de la señora Wilson y Taikima eran simplemente fincas, y la casa de ella que ven aquí es la pieza roja. Esa era la casa original, a pesar de que la original era una casa pequeñita, y le seguían añadiendo y añadiendo y añadiendo, y cuando empezamos a trabajar en la obra no la pudimos rescatar porque tenía muchos problemas, iba a costar demasiado dinero. Entonces la demolimos, y lo que hicimos fue casi localizar la nueva casa, que en su square footage no es tal vez un poco más grande que la casa original, porque queríamos mantener la gran amplitud del terreno, ¿no? Contrario a esas casas que nos avecinan, que se apoderan de todo el terreno con esa presencia cuasi histórica, ¿no? De French Tudors o todo tipo de estilo histórico que representa otro tipo de vida. En cambio, y esta casa es muy singular también porque es solo de un piso. Es la única casa en toda esa calle que es de un piso. Todas las casas tienen de 2 a 4 pisos de altura. O sea que nuestra condición era simplemente de casi capturar la esencia de la casa original, pero alargarla, ya que teníamos la condición de empezar desde el principio. Y en estos sketches, estos bocetos, aquí está ya la esencia de la casa, que es una doble L que crea 2 espacios muy importantes: un espacio celebrado por un árbol extraordinario, y el otro espacio al oeste con una piscina alargada, que crea así una condición de demarcación, pero es un centro también dentro de la gran planicie del solar. Aquí se entiende mejor la planta. La casa es, como dije, pequeña relativamente a sus vecinos, ¿no? O sea que esta casa tendrá, no sé, un 20% de la cantidad de espacio que tienen los vecinos. O sea, es más pequeña, solo tiene 2 cuartos, tiene un estudio de fotografía para la fotógrafa, y como dije, es solo de una altura, y desde la calle se presenta como una fachada
muy discreta, muy casi silenciosa, y está todo construido de una piedra local. Aquí ven el gran árbol que establece esa relación con la entrada. Las piedras son todas locales de la zona de Austin y Dallas. Es una piedra caliza, es una piedra muy, muy bella, y usamos dos tipos. Una es esta que tiene, digamos, fósiles, como ven aquí a la entrada, y la otra que es más pulida, pero las dos son calizas, ¿no? Piedras calizas. En el interior es muy, también muy discreta, ciertos materiales enfatizando ciertas condiciones, pero la luz es el material más valioso y exquisito de la casa, y como esa luz, Cecilia, perdón. Curioso, tiene a mind of its own, tiene su mente propia esta proyección. Gracias. Esta es la parte de atrás, está la gran piscina, la vista hacia una de las... La casa, la señora Wilson tiene una gran colección de libros, entonces toda la casa, cualquier oportunidad que teníamos, siempre hay estanterías para libros y su colección de fotografías. El cuarto proyecto, y ya después terminaré con una breve reflexión, es también muy reciente, y quería más concentrarme en estos 4 proyectos porque quería como enfatizar más esta condición de cómo se crea el espacio, más que la búsqueda del objeto arquitectónico, ¿no? Entonces, en este particular ejemplo, es de cierta felicidad para mí porque está en mi país natal. Costa Rica, para ustedes que tal vez no tengan un amplio conocimiento del país, es un país muy realmente bendecido, es un país de casi 5 millones de habitantes. Es realmente un paraíso, paraíso en el sentido de que tiene una biodiversidad que es impresionante. O sea, si me dijeron una vez que en Alemania, no sé, hay 68 variaciones de árboles, en Costa Rica hay 1600, en no sé dónde hay 200 orquídeas, aquí hay 1000 variaciones de orquídeas, y así el país es embriagador en el sentido de la abundancia de la naturaleza. Pero también es triste ver el país cuando yo crecí de niño. No habían turistas, pero eran como aves raras, eran como curiosidades que venían a un país que no se conocía. Todo el mundo lo confundía con Puerto Rico, y ahora es al revés, confunden Costa Rica con Puerto Rico y viceversa. Pero es un país realmente dotado de una belleza natural. El gobierno es muy... desde 1948 eliminó el ejército militar, creó educación gratuita para todos, salud, todos. Es muy triste ver nuestra condición comparado a nuestros hermanos de Nicaragua, que siguen sufriendo los demonios de nuestro continente, ¿no? Esa aferración al poder absoluto. Costa Rica también es un país que ha decretado 25% de su área a bosques de preservación de la naturaleza. Es un país que vive realmente en perpetua nube de lluvia, ¿no? Esta es una imagen que lo muestra, ¿no? Como pueden ver aquí, la costa del Pacífico, y cómo esas nubes descienden sobre casi el océano propio y se llenan, traen agua, se van hacia el Valle Central. La lluvia
está siempre presente, ¿no? Tanto así que mi primer conocimiento de la arquitectura era a través de encontrar algo que definiese en el espacio absoluto, en ese vacío de espacio. Era una obra de arquitectura, ya fuera una casa humilde o inclusive un gallinero o un cafetal, un lugar donde el café se producía. Este era el medio ambiente en el cual yo crecí, porque mis padres eran cafetaleros, tenían una finca de café, como la mayoría de los costarricenses en ese particular momento de su historia. Pero estos lugares eran fantásticos porque veías las nubes entraban y se sentaban en el lugar y no podías ver absolutamente nada. Y solo aparecía un animal o, como decía, un pequeño edificio y te localizabas, creabas tu propio espacio a través de estas coordenadas, de estos momentos direccionales. Esto es un buen ejemplo de lo que me refería. También, inclusive en el verano, tenemos el color abunda, el color lo domina todo, ¿no? Inclusive en el verano, esta es la parte noroeste del país. Una gran riqueza de biodiversidad, ¿no? De todo tipo de fauna y flora. Este es nuestro solar, esto es en la península de Guanacaste, que está, hay que tomar un ferry de Punta Arenas, que es el puerto más importante, y llegas a Cóbano, que es esta selva, y el lote son 2 lotes que están divididos por en una jungla total, es todo, ya habían preparado el lote 2, es donde vamos a construir esta pequeña casa, y estamos en proceso. Aquí ven muy bien esa densidad y cómo los primeros bocetos de nuevo empiezan a buscar, a crear ese espacio tan indispensable antes del objeto. El objeto es, como dije anteriormente, es lo que menos me interesa, porque es el reflejo, el objeto arquitectónico es simplemente el reflejo, el sumario de esa creación espacial, ¿no? En este dibujo se entiende, lástima que no se ven muy bien, pero hay un árbol extraordinario, un higuerón que tiene, creo que lo medimos, tiene como 100 pies de altura, es un increíble animal de árbol. Tanto así que aquí está, lo ven, se ha puesto justo como un eje fundamental de la pequeña casa. Inclusive lo ven aquí en esta imagen, ¿no? Donde la casa está rodeada de estos árboles. Inclusive hay perezosos, tucanes, todo tipo de animal. Y la idea es que la casa invite, participe con toda esta ecología, ¿no? Esta gran display, ¿no? Y voy a terminar con una reflexión que es muy personal, porque Ceci habló del establecimiento de mi estudio, que fue en 1983. Yo era casi un estudiante, era muy naïf, ingenuo, pero yo quería crear un espacio en la ciudad de Houston que tuviera significado personal, que no fuese simplemente un objeto, sino que fuese una condición de vida para empezar mi vida en esta disciplina. Lo que era un solar, como ven aquí, pero tenía un árbol extraordinario, un árbol de pecanas, y la pieza, esta es la célula principal. Esta pieza ya tiene más de 4 décadas, y aquí empieza un tipo de narrativa, un tipo de historia que no tiene que ver con, como dije, con
los objetos propiamente, sino tiene que ver cómo el espacio se va creando a través del tiempo, ¿no? Que decía que es la otra condición de la arquitectura, es ese mar donde se vierte el tiempo y el espacio, ¿no? Entonces, la primera célula que vieron se va multiplicando, tratando de entender la relación espacial con su árbol. Se hace otro edificio, se añade uno, se construye uno a través de la calle, la oficina va creciendo, proyectos, circunstancias de la vida, otro terreno a la par, se van poblando de una serie de investigaciones espaciales que ahora se resumen en una serie de imágenes, ¿no? Que tienen relaciones con el espacio, con la calle. La casa está enfrente del estudio, el espacio entre la casa y el estudio es tan importante y más importante que la calle que corta el tráfico peatonal. La casa, otra casa a la par, que está a la par de mi estudio, porque no sabía qué hacer con esa propiedad y al final diseñé una casa para mi amigo, el cliente de Marfa, su hotel y su casa, y quería vivir en este vecindario. Y esta es una de las muchas fases, porque yo me pierdo en este proyecto, porque a veces vivo aquí, a veces no vivo, a veces tengo el estudio. Ahora tengo una vida más simple, pero más compleja, porque vivo en un espacio de total felicidad, que es en el tiempo y el espacio propio. Entonces lo que he hecho ahora es que me he deshecho de las otras dos propiedades y solo vivo en el original, que es este, que bueno, ha crecido, como pueden ver, ya no es pequeño, y diferentes interpretaciones, pero siempre son los mismos objetos, porque el objeto no es lo importante, el object, eso no es lo que importa es algo más importante desde mi punto de vista. Entonces, a veces este espacio ha sido mi estudio privado, a veces ha sido un lugar para oír música. Ahora lo verán, al final he regresado a tener mi estudio privado. Y esta es la última versión de hace un año, donde he simplificado todo, he cambiado otras. Bueno, es que hay muchas variaciones. Hay un libro sobre este proyecto y termina apenas en el año 2002, que ahí me paré, pero siguió cambiando el proyecto. Y eventualmente, y todo siempre cambia, pero las cajas no cambian, son las mismas, las mismas formas. Lo más radical en arquitectura y lo más difícil es entender la simplicidad de un objeto, ¿no? Porque un objeto no tiene significado si no se vierte en el tiempo y en el espacio. Y era lo que quería comunicar desde el principio. Es a lo que me refería de la felicidad infinita de cada día, es precisamente en estas imágenes, porque cada día es un espacio distinto, un espacio que se está autocreando, se está autorrevelando y sigue como en una perpetua circularidad con el tiempo, con el paso de las horas, de los días, de los años. De nuevo, este espacio es distinto ahora. Hay espacios, y como pueden ver, si se acuerdan de la imagen anterior, ahora he movido mi estudio principal a este lugar.
Y voy a terminar con un último mensaje que viene de una de las escrituras que aprendí trabajando con los budistas. Y el fundador de Won Buddhism dice en una de sus parábolas, dice, no importa tan abundante que sean ciertas cosas o cómo pueden ser ciertas cosas ser, pero si una persona no sabe cómo usarlas cuidadosamente, cautelosamente, se podría traducir de muchas formas, él recibirá la retribución, el castigo de la pobreza. El alumno pregunta, entonces, ¿significa que nosotros en esta época, en este tiempo, como estamos, que compramos, que usamos, que descartamos, que desechamos, ahí se puede poner todo, sin ser necesario, recibiremos la retribución de la pobreza, ¿verdad? Siempre he tenido curiosidad sobre esto. Nada más. Muchas gracias.